Hola, soy Mijin de la Universidad Milky Usilón. 22 de octubre iniciamos con las grandes noticias de hoy. Bienvenidos a Mijun, donde mantenemos los principios básicos de inversión en acciones estadounidenses. Hoy las noticias se transmitirán 1 o 2 horas más tarde de lo habitual. Hubo un retraso porque tuve que salir a algún lugar en la mañana. Hoy el lugar que visité fue la Embajada de la República de Corea en Malasia. Aquí pueden ver la foto. La hicieron como una hanok tradicional coreana. Por eso tiene techo de tejas y ambiente coreano, así que me pareció más bonito de lo esperado. En comparación con antes, hoy en día cuando visitas la embajada, los empleados son mucho más amables. Antes, quienes trabajaban en asuntos gubernamentales solían ser algo rígidos. Pero últimamente la mentalidad de servicio ha mejorado, así que ir a la embajada ya no es tan desagradable. Realmente creo que es un alivio. La razón por la que visité la embajada hoy fue para renovar mi pasaporte y tenía una razón para necesitar uno nuevo. Ahora me mudé a Kuala Lumpur, pero por ahora todavía estoy aquí con una visa de turista. Ahora tengo que solicitar la visa. Los niños ya solicitaron la visa de estudiante con anticipación, entonces los padres pueden obtener la visa de tutor. Pero el problema es que tanto la visa de estudiante como la de tutor solo son válidas por un año. Por eso cada año hay que renovarlas, lo cual es un proceso bastante molesto. Así que, después de pensarlo mucho con mi esposa, encontramos una solución. Aquí está, como pueden ver, la visa Malasia My Second Home, conocida como Malaysia My 2H, es una visa especial. Esta tiene 3 niveles: platino, oro y plata. Incluso la más económica, que es la plata, te otorga una visa que garantiza tratamiento médico durante 5 años. En mi caso solicité la visa MM2H de plata válida por 5 años. Cuando obtenga la visa MM2H, no solo mi esposa, sino también mis hijos, ya no necesitarán una visa de estudiante. Ellos podrán obtener una visa de dependiente para quedarse conmigo en Malasia. De esa manera, toda mi familia tendrá garantizada la residencia aquí por al menos 5 años. Y después de eso, ¿se puede seguir renovando? Les cuento esto porque creo que algunos de ustedes podrían tener curiosidad sobre cómo estamos resolviendo el tema de la visa de residencia aquí en Malasia. Si después hay muchas personas que tienen dudas sobre la inmigración a Malasia, yo les aclararé esas dudas a través de un video aparte. Bien, entonces las noticias preparadas de Big to Sin de hoy, 22 de octubre, comienzan ahora. Antes de comenzar oficialmente la transmisión de hoy, vi un comentario muy bueno en la transmisión de ayer, así que creo que sería bueno empezar compartiéndolo con ustedes. La miniatura de la transmisión de ayer dice: Acciones Tenbager versus la magia del interés compuesto. ¿Cuál eliges? Hicimos una miniatura bastante interesante como esta. Es muy difícil controlar la avaricia cuando se invierte. Ayer hablamos de esto juntos, ¿verdad? Bien, después de ver esta transmisión hubo un suscriptor que dejó un comentario muy bueno. Es una persona que usa el nombre de usuario Audio de Window. Creo que el mayor enemigo de la inversión es la avaricia. ¿Qué piensas de aplicar la estrategia Ten Bagger o buscar maximizar ganancias rápido? En Corea, fracasé al invertir por intentarlo. Renuncié a mi trabajo, emigré a Estados Unidos, estudié y trabajé como enfermero y comencé a invertir disciplinadamente al estilo estadounidense. ¿Abrí los ojos a la inversión? Gané dinero invirtiendo a largo plazo en el 401k, Amazon y Nvidia. ¿El sentido de inversión y el interés compuesto fueron claves del éxito? Aún hoy, al ver acciones pequeñas subir cientos por ciento, me tiento. Pero trato de dejar de lado la avaricia al máximo y solo invierto una pequeña parte de mi capital de inversión. Es como un 1% o 2%. Con el aumento de mi capital de inversión, creí que debía invertir sin perder.
Todavía tengo la mayor parte de mi portafolio en Nvidia, pero también tengo alrededor del 20% en AMD. Dicen que en el futuro el rendimiento de AMD será mejor que el de Nvidia. Eso significa que la volatilidad también será mayor, y yo ya no quiero ese tipo de volatilidad. Prefiero inversiones estables que me permitan disfrutar del efecto compuesto de manera constante, así que por ahora no pienso reducir la proporción de esas inversiones. Después de invertir durante mucho tiempo, me he dado cuenta de que no hay nada mejor que la paz mental. Por eso, cada día como inversionista es más agradable. La transmisión de hoy del director me ha inspirado mucho, una vez más. Siempre le deseo que continúe su vida de inversiones y de transmisiones con tranquilidad en su corazón. Muchas gracias. Sí, creo que ha resumido de manera muy clara el mensaje que compartí ayer en la transmisión. Y además es una experiencia real, una historia de inversión. Por eso sentí que llegaba más al corazón y quise presentárselos a ustedes. Quiero agradecerle a Out the Window por dejar un buen comentario. Vamos a resumir la esperanza del mercado bursátil estadounidense de ayer. Primero, si ven el gráfico del S&P 500, ayer también fue un mercado alcista. Si ven ahora, hay muchos más números en verde que en rojo. Por eso hubo muchísimos valores que subieron, pero si lo comparamos con anteayer, entre las empresas Megatech, se pueden encontrar bastantes valores que bajaron. Como Tesla, Google, Broadcom, Oracle y Nvidia bajaron, entre las tecnológicas la mitad bajaron y la otra mitad subieron, así se resume. Si vemos el rango de mercado del S&P 500, subió ligeramente a 53.08. Ayer apenas superó los 50. Entre las 500 empresas del S&P 500, el 53% tiene buen momentum a corto plazo y más del 64% buena tendencia a largo plazo. Por lo tanto, se puede decir que la amplitud del mercado ha comenzado a estabilizarse nuevamente. A continuación está el índice VIX. El VIX también cayó aún más en comparación con ayer, está en 17.87. Si eso sucede, la media móvil de 200 días es 19.33, por lo que cayó y se mantiene bajo ese nivel. Si el índice de volatilidad sigue igual, al final, este ajuste solo es una ráfaga pasajera a corto plazo, así se percibe. Por supuesto, como muchas veces después de caer así vuelve a subir, creo que debemos seguir observando un poco más. Este es el índice de miedo y avaricia. El índice de miedo y avaricia casi no cambió. De 28 a 27, luego subió a 29. Pero todavía el ambiente del mercado no es tan tranquilo. Todavía se encuentran muchos inversionistas que sienten miedo y venden sus acciones. Sería más correcto decir que muchos inversionistas compran opciones put para prepararse ante cualquier eventualidad. El 57 así que está un poco mejor que ayer. El que no caiga a la etapa de ansiedad y suba a la de codicia indica que aumenta la expectativa de un posible cambio de tendencia. Si ven aquí, pueden notar que está tocando fondo y luego subiendo. Por eso, si esta dirección se mantiene, se puede evaluar de manera positiva. Estos son los resultados de la mejor selección de Millún. Ayer, si revisas el mapa del S&P 500 y los principales índices, fue claramente un mercado alcista. Las acciones impulsadas por inteligencia artificial no tuvieron buen desempeño. Solo 5 no estuvieron en rojo. Ayer subieron, pero no fueron acciones de inteligencia artificial, sino las ligadas a criptomonedas. Strategy subió 1.79%, B 21.78%, el fondo cotizado en bolsa de Ethereum, Ultra 0.89%, Bitcoin 0.19% y 0.15%. El resto está en rojo. Palantir bajó 0.04%, NVIDIA menos 0.81%, First Solar menos 0.94%, AMD menos 1.05%, TSMC menos 1.07%, Tesla menos 1.08%, Coinbase menos 1.50%, CoWeave menos 1.57%, Broadcom menos 1.88%, Alphabet menos 2.37%, Celestica menos 3.22%, Bitmain menos 3.62%, Vistra menos 3.97%, Credo menos 4.94%.
Por último, Talet Energy de Tesla bajó un 6.08%, siendo la que tuvo el peor desempeño. Talet Energy, como acabamos de ver, entre las principales selecciones de Migon hubo una acción que cayó más del 6% y esa fue Talet Energy. Hay una persona que dejó una pregunta relacionada con Talet Energy. La persona que hizo la pregunta se llama Haeyu, es suscriptor de Pendín de Millón y lleva 5 años suscrito al canal de Millón. Talet Energy cayó mucho ayer. ¿Debería vender una parte de mis acciones? Creo que el momentum ha bajado, ¿es correcto? Pregunto porque no sé la razón de la caída. Señor Haeyu, usted mencionó que ha estado con el canal de Mijón desde hace 5 años. Muchas gracias por acompañarnos durante tanto tiempo y también por unirse a la membresía de pago. Como usted ha estado con nosotros durante estos 5 años, preparé un contenido especial con esta pregunta. Le responderé a través de un artículo que escribí personalmente. Primero, hay algo importante en lo que debemos enfocarnos. Ayer, es decir, el 21 de octubre, Talet Energy, Vistera Energy y Constellation Energy, junto con otras acciones energéticas, cayeron bruscamente a la vez. Bueno, había una razón para eso. Esto se debió a una fuerte ola de ventas en el sector de energía nuclear y energía, donde operan estas empresas. Pueden verlo como que todas las acciones de energía nuclear cayeron. Así que, en conclusión, podemos deducir que la caída de Irán no fue por un problema específico de la empresa, sino por un factor macroeconómico que afectó a todo el sector. Bien, primero les voy a explicar sobre la caída repentina del índice del sector de energía nuclear. Ayer, en el mercado estadounidense, existe un índice llamado Índice de Energía Nuclear, conocido como Nuclear Energy Index, y en un solo día este índice cayó un 6.48%. Por lo tanto, todas las acciones relacionadas con la energía nuclear bajaron, y además bajaron bastante. Así es como deben verlo. Como bien saben, Talem Energía, Vistra Energía y Constellation operan todas plantas de energía nuclear, y estas acciones relacionadas con plantas nucleares son los principales beneficiarios del aumento de demanda eléctrica por los centros de datos de inteligencia artificial. Por eso recientemente el precio de sus acciones ha subido muchísimo. Ayer esas acciones que habían subido mucho bajaron todas al mismo tiempo, así lo pueden ver. Les voy a dar las cifras exactas. Ayer Constellation Energy bajó 3.03% Distro, 3.97% y Talem Energy 6.08%. Les explicaré la razón en un momento. Bien. En segundo lugar, hubo una razón por la que de repente todas las acciones relacionadas con la energía nuclear cayeron al mismo tiempo, y fue porque el precio del uranio bajó. La caída en el precio del uranio, materia prima clave, explica la tendencia de venta en el sector nuclear. Precio de futuros de uranio el 21 de octubre, después de alcanzar el nivel más alto en los últimos 15 meses, de repente sufrió una corrección, por lo que cayó bruscamente al nivel más bajo en un mes. Cayó hasta $77 por libra. Podría pensarse que si baja el precio del uranio, también lo hace el de la materia prima del combustible. Como indicador de la rentabilidad y expectativas a largo plazo de la energía nuclear, la caída de precios puede empeorar el sentimiento de inversión en acciones relacionadas. Así se entiende. Pero hay un aspecto al que debemos prestar atención. Ayer, no solo el uranio, sino también los precios de metales preciosos como el oro y la plata, que habían subido mucho recientemente, registraron su mayor caída en años. En general, los activos que subieron mucho recientemente tuvieron una toma de ganancias. Ayer, el precio del oro tuvo su mayor caída en un solo día en 12 años. Eso indica que ayer muchos pensaron, ya subió lo suficiente, es momento de tomar ganancias. Por eso, las acciones nucleares también se sumaron a la venta general de activos sobrecalentados. Así pueden verlo. Por eso ayer bajaron todas las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Así se resume lo que pasó en el mercado, ¿verdad? Las acciones de inteligencia artificial oro, plata y uranio habían subido mucho. Por supuesto, los activos que habían mostrado una buena tendencia alcista en general y cuyos precios habían subido mucho, todos cayeron juntos. Así se puede resumir. Bien, aquí está la conclusión.
En conclusión, la fuerte caída de las acciones de estas tres empresas no se debió a problemas individuales de cada compañía, sino a un ajuste general en el sector nuclear provocado por la caída del precio del uranio, además de una oleada simultánea de ventas para tomar ganancias. Así es como se debe entender. Es un hecho que el impulso a corto plazo de Talem Energía se ha debilitado. Bien, a continuación les mostraré una actualización del impulso y les explicaré mientras vemos el gráfico de precios de las acciones. Primero, si ven la actualización del impulso. De los 26 indicadores, 13 recomiendan vender, 9 son neutrales y 4 recomiendan comprar. El 37 todavía no está en sobreventa, pero el impulso sigue debilitándose hacia la sobreventa. Así es como lo pueden ver. Bien, y aquí está la parte que definitivamente no es buena. La media móvil de 51, tanto la media móvil simple como la media móvil exponencial, ambas han caído. La ruptura de la media móvil de 51 es el mayor golpe técnico, así deben verlo. Bien, si ven el gráfico de precios de las acciones, podrán entenderlo un poco más rápido. En abril, la mayoría de las acciones bajaron bruscamente por los aranceles de Trump y luego subieron fuerte. Y cuando subía así, la línea naranja servía como una especie de línea de soporte. La línea naranja es la media móvil de 21 días, ¿verdad? Pero esa media móvil de 21 días se rompió. Ahora, que se rompa la media móvil de 21 días no es un gran problema, porque cada vez que cae así, la línea azul de abajo actúa como soporte. Esa es la media móvil de 51 días. A mediados de julio, tras romper la media móvil de 21 días, rebotó en la de 51 y subió notablemente. El problema es que la media móvil de 51 días se rompió a la baja. Eso significa que la presión de venta actual es la más fuerte desde abril, así que ahora es correcto entender que la tendencia es bajista, hasta que vuelva a subir por encima de la media móvil de 51 días. Solo al superar la media móvil de 51 días podremos evaluar si regresa a tendencia alcista. Bien, en este momento, cuando vemos el análisis técnico, un enfoque conservador podría ser más efectivo. Así se los resumo. Les leí un artículo que escribí y expliqué por qué el precio de las acciones de Talem Energía cayó más que otras. Ahora les mostraré brevemente esa razón. Estas son las tendencias y rendimientos del último año de las acciones de Talem Energía, Vistera Energía y Constellation Energía. A simple vista, Constellation solo subió un 31%, Vistera Energía subió un 43%, pero Talem Energía se disparó un 113%. Ayer, en la Bolsa de Estados Unidos, las acciones y activos más rentables cayeron abruptamente. Por eso, era normal que las acciones con buenos rendimientos bajaran mucho. Así se entiende el mercado. Por eso, Talem Energía tuvo que caer un poco más que Vistera Energía o Constellation Energía, así que sería bueno que lo entendieran de esa manera. Ahora les mostraré brevemente los fundamentos restantes si observan la calificación. Si ven el puntaje cuantitativo que proporciona Seeking Alpha, los tres valores están en mantener. Eso significa que hay algún problema. No están recibiendo recomendaciones de compra, pero los analistas asociados con Seeking Alpha están dando una opinión de compra para los tres valores. Los expertos que trabajan en Wall Street están dando una fuerte recomendación de compra para Talem Energía y una recomendación de compra para los otros dos valores. Bueno, creo que podemos ver por qué el puntaje cuantitativo no recibe recomendación de compra. Las tres acciones necesitan una mejor valoración. Se considera que están caras. Cuando se evalúa la valoración aquí, normalmente se compara con el promedio de las acciones dentro del mismo sector, así que estas tres acciones en realidad son de crecimiento. Para ser consideradas acciones de energía, su tasa de crecimiento es realmente sobresaliente, así que compararlas con otras acciones de energía no es del todo adecuado. Eso es lo que pienso personalmente. En el caso de Talem Energía, hay un aspecto mucho mejor que en las otras dos acciones. Es el ganancias por acción. ¿Qué significa esto? Que los analistas del mercado han estado mejorando continuamente las perspectivas de ganancias de Talem Energía recientemente, lo que muestra una tendencia positiva. Vamos a bajar un poco más y echarle un vistazo más detallado. Aquí aparece el dividendo, pero Talem Energía aún no paga dividendos. Eso significa que están enfocados en el crecimiento. Vistra Energía y Constellation Energía pagan dividendos con tasas de 0.47% y 0.42% respectivamente. Especialmente con Vistra.
Recientemente, en los últimos 5 años, ha estado aumentando continuamente sus dividendos, lo que ha empezado a mejorar su atractivo como acción de dividendos. Así que, hablando de su atractivo como acción de dividendos, vamos a bajar y echar un vistazo a su valuación. Si vemos el ratio P a futuro, Talem Energy는 75 veces Vistra는 35.7, Constellation Energy는 más de 44. Así que, aunque son empresas del sector energético, su valoración parece la de acciones de crecimiento exitosas o tecnológicas. Así lo pueden ver. Y si bajamos, veamos también el Price to Sales Ratio. El Price to Sales Ratio muestra cuántas veces la capitalización de mercado ha subido en comparación con los ingresos generados en un año. Talem Energía ha visto que su valoración ha subido mucho en comparación con el tamaño de sus ingresos. Vistra es la más barata, con 3.57 veces. Eso significa que, si en el futuro el margen de ganancias de Vistra mejora, se puede seguir impulsando el aumento del precio de sus acciones. Constellation Energy tiene un Price to Sales Ratio de 4.68 actualmente. A continuación, la tasa de crecimiento. Hay una empresa cuya facturación no creció en el último año. Es Talem Energía, pero en el caso de Talem Energía, se espera un crecimiento del 15.97% durante el próximo año. En Vistra la tasa de crecimiento es buena. El año pasado hubo un aumento del 31.6% y se prevé que las ventas crezcan otro 15% el próximo año. El siguiente es Constellation Energy. La tasa de crecimiento es un poco baja, así que podemos ver que en comparación con otras acciones, su crecimiento es mucho menor. Bien, bajemos y veamos la rentabilidad. ¿Cuál es el margen bruto de ganancia? Talem Energía tiene 28.8, Vistra 40.65 y Constellation 21.7. Podemos ver que el margen de Vistra y el margen neto de ingresos son muy buenos. Talem Energía tiene 8.79, Vistra 12.9 y Constellation 12.19. Ahora bien, en cambio, el margen de flujo de caja libre de Talem Energía es el más alto con 33.9%. Está mostrando buen desempeño. Les enseñaré algo más antes de terminar. Si vemos los riesgos, aquí está el interés en corto. Es la tasa de ventas en corto. Para Talem Energía es 7.50, lo que indica que el 7.5% de las acciones están en manos de vendedores en corto. Así deben verlo. Por lo tanto, el riesgo actual parece ser el más alto. Es importante considerarlo. La siguiente noticia que tenemos preparada está relacionada con Google. No es una buena noticia, sino una mala noticia, porque Open Inteligencia Artificial acaba de lanzar un navegador web basado en inteligencia artificial ChatGPT. Si eso sucede, será un gran desafío para Google. Bien, vamos a leer juntos el artículo relacionado con esto. Open Inteligencia Artificial presentó su primer navegador web con inteligencia artificial. Con esto, ahora competirá con Google en un nuevo frente. Bien, ¿qué ha hecho Open Inteligencia Artificial hasta ahora? ChatGPT y Gemini, estos dos modelos de inteligencia artificial han estado compitiendo, pero ahora no solo eso, sino que también se está creando una nueva estructura de competencia en los navegadores web. Así es como hay que verlo. Este nuevo navegador llamado ChatGPT Atlas puede ofrecer una experiencia web más personalizada. Está diseñado para realizar tareas como reservar boletos de avión o editar documentos en nombre del usuario. Cada vez que el usuario visita un sitio web dentro del navegador, dicen que ahora aparecerá la opción para preguntar a ChatGPT. Lo que estamos usando ahora mismo es un navegador web, ¿verdad? Pues dentro de este navegador web se creará una ventana de comunicación para poder hacerle preguntas a ChatGPT. Así es como lo pueden ver. Por ejemplo, si el usuario abre una reseña de una película, puede pedirle a ChatGPT un resumen. Y después de encontrar una receta, también puede pedir ayuda a ChatGPT para ordenar los ingredientes en línea. Por ejemplo, aquí hay una receta para hacer un pastel. Entonces, viendo esta receta, puede pedirle que ordene exactamente los ingredientes que aparecen en la receta a través de Amazon. Así es como puede hacer el pedido. En el evento en vivo del martes, Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, presentó esto como un navegador web basado en inteligencia artificial, construido alrededor de ChatGPT. Y también enfatizó que la inteligencia artificial es una oportunidad que se presenta una vez cada 10 años para reinventar el navegador.
En realidad, no es una vez cada 10 años. Llevamos usando el navegador igual por más de 20 años. Finalmente, con la llegada de la inteligencia artificial, se crea la oportunidad de cambiar la forma en que usamos el navegador web. Así es como hay que verlo. Open Inteligencia Artificial anunció que Atlas estará disponible primero a nivel mundial en Mac sistema operativo y en el futuro planean expandirlo pronto a Windows y sistema operativo y Android. Así que por ahora no se puede usar ni en Windows, ni en iOS, ni en teléfonos Android. Y las funciones avanzadas del agente de inteligencia artificial, por ahora, solo estará disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro. ¿Y Open Inteligencia Artificial? Ahora forma parte de las empresas que buscan reinventar el navegador web, existente desde los años 90 usando inteligencia artificial. Esto indica que no solo Open Inteligencia Artificial desarrolla un navegador, también Perplexity, Inteligencia Artificial, ya lo está haciendo. Lanzó un navegador con inteligencia artificial que actúa como asistente digital y automatiza tareas para los usuarios. Se llama Comet. Yo también lo probé durante aproximadamente una semana, pero la verdad es que no lo uso mucho. De alguna manera siempre termino yendo a Google. Bien, y además, también se menciona que Opera, de Browser Company, está integrando más funciones de inteligencia artificial en su navegador. Con estas noticias, las acciones de Google cayeron hasta 4.8% en la jornada. Al cierre del mercado, subieron un poco. Por supuesto, Google no se queda de brazos cruzados. En septiembre pasado, Google integró su modelo de inteligencia artificial Gemini en su navegador Chrome. Y la inteligencia artificial de Google puede proporcionar explicaciones sobre las páginas web que visitas, resumir información de varias pestañas e incluso realizar tareas como volver a abrir algunos de los sitios web que cerraste anteriormente. No solo realiza tareas simples, puede hacer mucho más. Así debes verlo. Bien, ahora me gustaría compartir mi opinión personal sobre cuánto daño representa esta noticia para nosotros, los accionistas de Google. El mercado de navegadores en los últimos 20 o casi 25 años muestra que la cuota no cambia solo por tecnología. De hecho, aunque Chrome de Google ahora tiene una enorme cuota de mercado, seguramente lo recuerdan. Hubo un tiempo en que todos usaban Internet Explorer, no sé si lo recuerdan, pero durante un tiempo Internet Explorer fue el navegador principal. Sin embargo, cuando apareció Chrome de Google, tomó muchísimo tiempo para que superara a Internet Explorer. Bueno, la razón por la que es difícil cambiar de navegador una vez que empiezas a usar uno es por la inercia del usuario. La mayoría de los usuarios consideran molesto cambiar una herramienta a la que ya están acostumbrados. Tienen que descargar un nuevo navegador e instalarlo, pero eso no es todo. Actualmente, nuestros usuarios ya usan marcadores, favoritos y tienen cuentas en varios sitios web con contraseñas guardadas. Tendrían que cambiar todo eso. Finalmente deben configurarlo como navegador predeterminado. Todo esto es demasiado molesto como para que lo hagamos de buena gana. Es una barrera psicológica y técnica grande. Muchas personas no pueden superarla porque no saben cómo. Quiero enfatizar que mover el navegador a otro lado de esta manera es algo realmente difícil. Especialmente en los teléfonos inteligentes, el navegador predeterminado está profundamente integrado en el sistema operativo. En mi opinión, es muy difícil que Atlas gane cuota de mercado rápidamente en dispositivos móviles. Esa es mi conclusión. Google Chrome es el navegador predeterminado en los teléfonos inteligentes Android. Y también en muchas PCs se configura como predeterminado al instalarlo, y esta configuración predeterminada tiene un poder enorme. Por eso, salvo que haya una queja fuerte o alguien diga, ya no puedo usar Chrome, o exista una gran motivación, los usuarios normalmente no lo cambian. Como pueden ver, yo uso Edge. Edge es de Microsoft, ¿verdad? Yo tenía una motivación. Al invertir en Microsoft, quería probarlo una vez. Así que como usé Chrome de Google durante mucho tiempo, lo estoy usando a propósito para poder comparar y analizar. Así lo pueden ver. ¿Y qué hay de Chrome de Google? Gmail, Google Drive, la búsqueda y YouTube están integrados en el potente ecosistema de Google. Por lo tanto, como muchos usuarios ya están profundamente integrados en el ecosistema de Google, dejar Chrome no es tan fácil como parece. Esa es mi opinión personal.
Por lo tanto, en conclusión, al menos a corto plazo, creo que es muy poco probable que ChatGPT Atlas le quite una gran parte de la cuota de mercado a Google Chrome. A largo plazo, si surge un paradigma centrado en agentes de inteligencia artificial en vez de solo la experiencia de navegador, la actual participación de mercado podría verse afectada. Así es como lo veo yo. Bueno, lo que quiero decir es que, por ahora, lo que podemos hacer con la inteligencia artificial es bastante limitado, básicamente solo resumir la información de las páginas web. Pero si el navegador llega al punto de manejar tareas complejas en lugar del usuario, eso significa que podríamos usar agentes de inteligencia artificial o asistentes de inteligencia artificial de manera mucho más fácil y frecuente. En el futuro, lo relevante no será la experiencia del navegador, sino la inteligencia de la inteligencia artificial y su desempeño, eligiendo el navegador por esos factores. Por lo tanto, si en el futuro la función de asistente de inteligencia artificial Atlas de 7, GPT, resulta ser abrumadoramente superior en comparación con la de Gemini integrada en Google Chrome, en ese caso aún podría entrar al mercado principal y no solo al nicho, así lo pueden ver. Es probable que Chrome mantenga su cuota de mercado a corto plazo, porque cambiar de navegador no es algo tan sencillo como parece. A largo plazo, las funciones de agentes de inteligencia artificial determinarán el destino. Si después el asistente de inteligencia artificial Atlas de 7 GPT resulta mucho mejor que las funciones divertidas de Chrome, la gente probablemente cambiará de navegador sin problema. Por lo tanto, esta batalla no será entre Chrome y Atlas, sino entre 7 GPT y Gemini IA. Así concluyo mi explicación. Para cerrar hoy, el último contenido es el podcast de Millún. Hoy en el podcast de Mijun, el protagonista es Palenteo, quien reaparece tras mucho tiempo. El precio de las acciones de Palenteo ha estado moviéndose lateralmente durante mucho tiempo. Este tipo de movimiento significa que la acción está acumulando energía, así se puede evaluar. Si pronto se define una dirección, el precio de la acción podría subir o caer de forma abrupta. También esperamos un catalizador que determine esa dirección. Ese catalizador es precisamente el resultado de ganancias que se anunciará a principios de noviembre. Así que, a través de este artículo, vamos a tratar de predecir los resultados financieros de Palantir. Actualmente hay mucha controversia sobre si está sobrevalorada, pero aún así vamos a echar un vistazo al futuro prometedor que se vislumbra para Palantir. Esta fue la noticia de Big 2 Shin del 22 de octubre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Mi Ji-Hoon no es un canal que conduzco solo, sino un proceso de inversión que creamos juntos, ustedes y yo. Pueden compartir su valiosa experiencia en inversiones o sus experiencias pasadas, y si tienen alguna duda, también pueden dejarla en los comentarios. Eso me ayuda mucho a estructurar el canal de Mi Ji-Hoon. Hasta que todos dejemos de invertir en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos juntos. ¡Feliz día! ¡Gracias! Hola, familia de Mi Ji-Hoon. Ayer fue un día festivo en Malasia, así que tuvimos un largo fin de semana. Ya casi se acaba octubre. Supongo que los que están en Corea están disfrutando del hermoso ambiente otoñal. Hola a todos, aproveché el fin de semana largo para darme un gusto. Escuché sola el audiolibro de la historia del jefe Kim Jagger. Fue tan divertido que no paré de reír. ¿Será posible que el jefe Kim sea una persona real? Ja, ja, ja. Hoy revisaremos un artículo de análisis sobre Palantir. Vamos a analizar brevemente por qué el precio de las acciones está subiendo tanto y qué podemos esperar de los resultados del tercer trimestre que se anunciarán pronto. ¿No es increíble que las acciones hayan subido 90% en 6 meses? ¿Qué está pasando exactamente? Sí, realmente es un aumento sorprendente. Pero si pensamos que esto solo subió por la fiebre de la inteligencia artificial, Palantir tiene más de lo que parece. Digamos que la demanda sólida de inteligencia artificial es solo el principio, especialmente porque siguen saliendo contratos muy grandes en el sector de la industria de defensa. Destaca el contrato con el gobierno del Reino Unido. Este contrato vale 750 millones de libras, más de 1 billón de wones, y dura 5 años. Sí, es casi 10 veces más grande que el contrato anterior, pero lo más interesante es que Palantir no solo consiguió este contrato y ya, sino que planea convertir a Reino Unido en un centro de defensa europeo.
Un centro, literalmente. Así es. Van a invertir una cantidad enorme de dinero, 1.5 billones de libras hasta 2030. Planean contratar a 350 personas mostrando que quieren ser un actor clave en el mercado gubernamental europeo, como en Estados Unidos. Wow. El tamaño del contrato en el Reino Unido es realmente impresionante. No solo consiguieron el contrato, sino que están tratando de cambiar por completo el panorama del mercado europeo. ¿Y sobre otros negocios fuera del gobierno? ¿Hay noticias de contratos comerciales? Claro, también logramos resultados constantes en el sector comercial. Por ejemplo, entre las compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos está Roman Tecnologías. Ahí también. Renovamos una asociación de 5 años con Rear Corporación, fabricante de autopartes, destacando el Artificial Intelligence Platform de Palantir en este caso. Es una plataforma de inteligencia artificial. Esto lo van a implementar en todas sus fábricas alrededor del mundo. Planean ahorrar más de 30 millones de dólares en la primera mitad del próximo año. Más de 11.000 empleados lo usan a diario, así que el impacto es significativo. Además de eso, en el sector de defensa de Boeing y también en el área de datos médicos, hay una empresa llamada OneMedNet que maneja datos de alrededor de 1.750 hospitales. Siguen firmando contratos con estas empresas, demostrando su tecnología. Así se muestra la verdadera fortaleza de Palantir. No solo es vender software, ¿no es así? Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿Nos adaptamos a cada cliente? Ofrecemos la solución similar a una consultoría, integrándose estrechamente con el sistema operativo del cliente. Una vez implementado, cambiarlo es impensable y es una gran ventaja. Como se mostró durante la guerra en Ucrania. Ya veo. Se siente como un traje a la medida. Ante las noticias de contratos en gobierno y empresas, las expectativas de resultados son muy altas. Pronto se anunciarán los resultados del tercer trimestre. ¿Cómo ves las perspectivas? Sí, está programado para el 3 de diciembre y las expectativas del mercado son altas. Según la guía de la empresa, se prevé que las ventas alcancen 1.800 millones de dólares, un aumento de más del 45% respecto al año anterior. 45% es impresionante. Es probable que superemos los 1.000 millones de dólares en ventas por varios trimestres. El margen operativo ajustado sigue entre 45 y 46%. Se espera que ese margen se mantenga muy alto. Por supuesto, al establecer la filial en el Reino Unido, también aumentaremos la contratación y cuando llegue fin de año, habrá factores estacionales como el alza de costos laborales. Pero lo más importante es ese indicador del ojo poripori, ¿no? ¿Sabes a cuál me refiero? Si la tasa de crecimiento y la de ganancias suman más de 40 es saludable, se espera que esto alcance un nivel del 91% anual. Por cierto, este trimestre fue del 94%, una cifra impresionante poco común en la industria. ¡Wow! De verdad, es impresionante. Aunque los resultados son buenos y todo va bien, muchos se preocupan porque el precio de las acciones ha subido mucho y piensan que es caro. ¿Qué opinas de esta valoración? Sí, ese es el punto. Si solo ves los números de la valoración, sí parece así. En comparación con los ingresos de los últimos 12 meses, es casi 120 veces y según las ganancias principios de contabilidad generalmente aceptados estimadas, supera las 400 veces. Desde una perspectiva tradicional, claro que es abrumador, pero si ves otras empresas exitosas de software de inteligencia artificial como Snowflake o Datadog, también son bastante caras. En el caso de Palantir, tiene una tasa de crecimiento anual cercana al 40% y al mismo tiempo una alta rentabilidad. Los contratos gubernamentales, al firmarse, suelen durar mucho y es difícil modificarlos por su solidez. Algunos expertos creen que esa fidelidad puede otorgar a la empresa una prima distinta a la de las SaaS comunes. ¿Hay alguna particularidad en los contratos del gobierno? Así es. Y también, como mencioné antes, esa abrumadora puntuación de la regla del 40, esto también puede verse como una prueba de que el mercado valora altamente el potencial de crecimiento futuro. Ya veo. Sin duda se puede decir que esas fortalezas únicas de Palantir ya están reflejadas en su valoración. Pero, desde el punto de vista de inversión, no siempre todo es positivo, ¿verdad? ¿No habrá algún factor de riesgo al que debamos prestar atención? Por supuesto que los hay. El crecimiento del sector comercial fuera de Estados Unidos sigue siendo insuficiente. En el segundo trimestre, las ventas comerciales en Estados Unidos subieron 93%, pero en el extranjero se desaceleraron. Esta parte necesita mejorar. También, depender tanto de pocos contratos grandes de información puede ser un factor de riesgo, propio con alta distancia. Porque si todo se concentra demasiado en un solo núcleo de café, puede ser inestable. Sí, y este alto valor en sí mismo es en realidad una espada de doble filo.
Si las expectativas son altas y los resultados no las cumplen, el precio de las acciones puede fluctuar mucho. Ese beta, indicador de volatilidad, supera 2 o incluso 5, lo que lo demuestra. ¿Eso significa que la volatilidad es alta? Siempre debemos considerar la incertidumbre macroeconómica, las altas tasas de interés y la posible competencia de grandes tecnológicas como Microsoft, Google u otras nuevas empresas. Sí, entonces, para resumir un poco, Palantir muestra resultados sorprendentes por la alta demanda de inteligencia artificial y su tecnología única, destacando en el mercado gubernamental. Los resultados del próximo tercer trimestre serán muy importantes y también queda la tarea de seguir demostrando esta capacidad de ejecución casi perfecta en el futuro. Sí, realmente fue un análisis muy interesante. ¿Creen que este crecimiento sobresaliente de Palantir y su alta valoración podrán continuar en el futuro? ¿Qué opinan ustedes, familia? Sería bueno que lo consideren. Hasta aquí llega la historia que preparamos para hoy. Gracias por acompañarnos hoy también. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Los subtítulos y la publicidad son proporcionados por KakaoTalk Plus Amigos. Puedes utilizarlos. Los subtítulos y la publicidad están disponibles en la página web de KakaoTalk Plus Amigos.